Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a hablar sobre los riesgos que suponen el apurar el depósito de combustible para la mecánica de nuestros vehículos. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Para comprender por qué es dañino el apurar el depósito de combustible de nuestros vehículos para la mecánica de los mismos, primeramente tenemos que entender de qué componentes está formado el sistema de alimentación de combustible de nuestro vehículo. Dentro del sistema de alimentación de combustible vamos a encontrarnos principalmente, y esto es para todos los vehículos, un depósito de combustible en el cual vamos a almacenar todo el combustible que repostamos en la gasolinera. Seguidamente vamos a encontrar en los vehículos más modernos dentro del propio depósito de combustible y en los vehículos más antiguos al lado, pero en la parte externa del depósito de combustible, una bomba de combustible que coloquialmente se le llama bomba de bajas, que su principal función es la de desplazar el combustible que tenemos dentro del depósito hacia la zona del vano motor. Seguidamente, continuando con la línea del combustible, nos vamos a encontrar con el propio filtro de combustible. Este lo vamos a encontrar en algunos casos en la parte baja del vehículo o también lo podemos encontrar dentro del propio vano motor. El combustible, tras ser filtrado, va a pasar a lo que se conoce coloquialmente como la bomba de altas. Esta es una bomba que va acoplada al propio motor en forma de periférico y lo que hace es elevar la presión del combustible. En el caso de los vehículos diésel la eleva a en torno a unos 2500 bares de presión y en los sistemas de alimentación de combustible y gasolina de inyección directa se encuentra en torno a los 200 e incluso 250 bares de presión. Tras elevar enormemente la presión del combustible, este es transportado hacia un tubo conocido como Common Rail y desde este tubo es repartido hacia los distintos inyectores que en los vehículos de inyección directa están embutidos en la propia culata. Y el combustible que en este ciclo no ha sido gastado o utilizado por los inyectores es devuelto nuevamente al depósito principal de combustible a través de una tubería conocida como retorno. Otros sistemas de alimentación de combustible diésel que actualmente están ya prácticamente en desuso, bien porque no pueden ser capaces de sacar tanto rendimiento a un vehículo diésel o bien porque son demasiado contaminantes, son por ejemplo el sistema inyector bomba, muy conocido por haber sido utilizado en el grupo Volkswagen, en los archiconocidos 1.9 TDI y 2000 TDI de principio de siglo, así como también muchísimos camiones. Este sistema, en vez de disponer una bomba de alta, lo que disponía es de inyectores, los cuales incluían en cada inyector un sistema de bomba para poder elevar la presión de combustible de forma independiente. De ahí su nombre, inyector bomba. Otro sistema de alimentación de combustible diésel, también muy utilizado desde mediados de siglo pasado hasta finales de siglo pasado, era el sistema de bomba rotativa o bomba radial. Este sistema lo que hacía era girar de forma sincronizada con la distribución del motor, elevaba la presión de combustible y la repartía a los distintos inyectores del motor, pero en este caso, en vez de elevar la presión de combustible y llevarla a un rail común, lo que terminó siendo el Common Rail, lo envía directamente a cada uno de los inyectores. Ahora que todos tenemos más o menos una idea clara de cómo funciona el sistema de alimentación de combustible de una mecánica moderna actual, tanto gasolina como diésel, ya que ambas cuentan a día de hoy con un sistema de inyección directa y ambos sistemas consisten en elevar a altas presiones el combustible, voy a comentar dos problemas que son posiblemente los que muchos habéis oído en alguna ocasión entre grupos de amigos aficionados a la mecánica o entre mecánicos, que desde mi punto de vista, más que un problema real serio, se ha terminado convirtiendo en una leyenda urbana, o al menos en lo que a los vehículos actuales se refiere. Uno de los mitos más conocidos o leyenda urbana es que si conduces con muy poco combustible dentro del depósito, puede llegar el momento en que hagas trabajar a la bomba en vacío, sin ningún líquido fluyendo dentro de ella. Y sí que es cierto que este tipo de bomba está preparada para bombear líquido, no está preparada para bombear aire y que además si se hace trabajar en vacío puede sufrir un pequeño sobrecalentamiento. En mayor o menor medida sí que puede ser cierto, pero es que llegado a este punto, instantes justos después, vamos, apenas unos segundos después de que la bomba se quede sin combustible, el coche
coche apenas a 5 o 10 metros que avance va a empezar a tironear y se va a parar completamente, porque así como tampoco la bomba tiene combustible para poder bombear, tampoco hay combustible para que llegue a los inyectores para ser quemado. Así que automáticamente el vehículo se va a parar y va a dejar de funcionar. No va a dar tiempo a que esta bomba se sobrecaliente y se dañe como tal. ¿Pudiese dañarse? Bueno, si se trata quizás de una bomba muy vieja que ya está al final de su vida y que ya presenta pequeños síntomas de desgaste, de vejez, o si directamente coges la costumbre de apurar tanto el depósito hasta el punto en que el vehículo te deja tirado, pues entonces sí, pero eso no suele ser lo habitual. Otro de los mitos o leyendas urbanas que se ha popularizado mucho es que si conduces un vehículo estando el depósito de combustible en reserva, ya en la parte más baja del nivel de combustible, pues hay más posibilidades de que estés utilizando un combustible que esté sucio, ya que hay pequeñas partículas de suciedad que por el efecto de la gravedad se han ido aposando en el fondo del combustible y estás aspirando esa suciedad enviándola a los inyectores y te puede ocasionar una avería en los propios inyectores. Esto no es del todo cierto, porque la bomba de combustible, pese a que tú puedas apurar el depósito hasta el punto de quedarte completamente parado, pues nunca va a llegar a absorber esos últimos 200-300 mililitros que quedan en el fondo del depósito. Nunca llega tan bajo. Y pese a ello, pese a que pudiese llegar a absorber esos 200-300 últimos mililitros de combustible con las partículas de suciedad, como he comentado al principio del vídeo, todos los sistemas de alimentación de combustible cuentan con un filtro precisamente para ir neutralizando distintas partículas de suciedad y así evitar que éstas entren en los inyectores. Además, los combustibles que repostamos hoy día, así como las gasolineras en las que repostamos actualmente, poco o nada tienen que ver con aquellos combustibles y aquellas gasolineras en donde repostaban nuestros padres y nuestros abuelos. Cuando el combustible sale de refinería, previamente es pasado por una serie de microfiltros para eliminar cualquier tipo de partícula o impureza. Luego, cuando se rellenan los depósitos de las gasolineras que están enterrados bajo suelo, estos cuentan con un doble fondo, un rebosadero, en donde cualquier pequeña partícula de suciedad también queda ahí depositada. Y para más inri, cuando tú coges la manguera de combustible para rellenar el depósito de tu vehículo, este combustible nuevamente pasa por un pequeño filtro. Pese a que cualquier tipo de partícula hubiese pasado por el filtro de la refinería y por el filtro de la gasolinera, nuevamente, como he indicado anteriormente, nuestro vehículo también dispone de su propio filtro de combustible para evitar que cualquier partícula pueda llegar a los inyectores. Así que el tema este de que pueda haber suciedad, que pueda terminar llegando a los inyectores, la verdad es que a día de hoy es más un mito o una leyenda urbana más que un problema. Ahora que hemos visto a grandes rasgos algunos problemas que desde mi punto de vista han quedado en el pasado, ya que a día de hoy se han quedado como meras anécdotas, pequeñas leyendas urbanas y mitos relacionados con la mecánica, vamos a pasar a exponer los que desde mi punto de vista a día de hoy sí que son problemas reales que pueden surgir debido a malacostumbrarse a apurar siempre el depósito de combustible. Uno de los principales problemas lo vamos a encontrar principalmente en mecánicas de inyección directa, que son prácticamente todos los vehículos diésel desde hace unos 25 años aproximadamente, así como también muchas mecánicas gasolina que empezaron en torno al año 2005 y que prácticamente en la actualidad la totalidad de las mecánicas gasolina también son de inyección directa, y es el problema de la temperatura del combustible. El incremento de temperatura en el combustible comienza por las necesidades de las mecánicas modernas de inyección directa, en las cuales necesitamos elevar exponencialmente la presión a la que inyectamos el combustible. En las mecánicas diésel, la presión del combustible se eleva a unos 2500 bares de presión. En las mecánicas gasolina no es necesario elevar tanta la presión, se eleva en torno a 200-250 bares en las mecánicas más sofisticadas. ¿Y con esto qué ocurre? Pues que cualquier gas o cualquier líquido que es sometido a alta presión incrementa su temperatura. Después de elevar exponencialmente la presión del combustible en la bomba de altas, así como también su temperatura, es enviado
enviado directamente a los inyectores. En las mecánicas de inyección directa, los inyectores están embutidos en la propia culata. Para los que estéis familiarizados un poco con la mecánica, sabréis que la culata es una de las partes más calientes, ya que es donde se genera la quema del combustible y por donde se realiza la evacuación de gases de escape a través de las válvulas. Bien, pues ya de por sí los inyectores, por el simple hecho de estar encastrados en la propia culata, ya trabajan muy calientes, y más aún cuando le estamos inyectando un combustible el cual se ha calentado al elevar la presión a la que es inyectado. De todo el combustible que es enviado a los inyectores, no todo es consumido. Parte del sobrante que los inyectores no han utilizado en ese ciclo es devuelto a través del circuito de retorno hacia el depósito de combustible. Es aquí donde algunos vehículos el fabricante lo ha equipado con un radiador para intentar reducir la temperatura del combustible antes de enviarla hacia el depósito. Y ese es el ciclo de alimentación de combustible que está permanente girando mientras nuestro vehículo está arrancado. ¿Qué ocurre si estamos trabajando siempre con el depósito de combustible muy vacío? Pues que ese combustible no da tiempo a que se enfríe una vez que es enviado al depósito de combustible y nuevamente es reenviado hacia los inyectores, con lo que la temperatura comienza a aumentar y se convierte en un círculo vicioso. Y el tema está que precisamente dentro de las propiedades o utilidades que tienen los combustibles, una de ellas y la principal es la de generar la detonación, la explosión dentro de las cámaras de los cilindros para generar el poder calorífico suficiente para que el motor gire, pero dentro de las propiedades que tiene el combustible también está la de lubricar todo el sistema de alimentación de combustible, así como también refrigerarlo. ¿Qué ocurre con un líquido cuando aumentamos su temperatura? Pues que estamos variando su viscosidad y su densidad. En lo que a la viscosidad se refiere, como estamos reduciendo la viscosidad del propio combustible, estamos perdiendo propiedades de lubricación. Es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el aceite de motor. El aceite de motor, conforme más caliente está, menos viscoso se vuelve. Es como, por ejemplo, si vuestro vehículo os recomienda utilizar un aceite, que os digo, un 5W40 o un 5W50 y le ponéis un 0W20. Pues lógicamente estáis perdiendo protección en lo que a viscosidad se refiere. Además, lo que es la densidad y la viscosidad del combustible juega un papel muy importante a la hora de ser inyectado correctamente en la cámara de combustión. Es por ello que los vehículos desde hace algún tiempo disponen de un sensor de temperatura para medir la propia temperatura del combustible, que envía información constantemente a la centralita, y esta, dependiendo de la temperatura que detecta a la que está el combustible, varía ligeramente los tiempos de inyección para compensar, pero dentro de unas tolerancias muy pequeñas. Llega un punto en que la temperatura del combustible es tan alta que ya la centralita no puede seguir ajustando los tiempos de inyección, y eso se traduce en una pérdida de potencia, así como también un incremento de consumo del propio combustible. Al trabajar de forma habitual con el depósito de combustible en reserva, estamos haciendo trabajar al sistema de alimentación de combustible con precisamente un combustible que no está en óptimas condiciones debido a la alta temperatura a la que está circulando por el sistema de alimentación, y por ende estamos acortando en mayor o menor medida la vida de los componentes que conforman el sistema de alimentación de combustible, como es la bomba de bajas, la bomba de altas y los inyectores. Esto es más acusado sobre todo si nuestro tipo de conducción es prácticamente callejeo puro y duro, en donde el vehículo prácticamente no alcanza una velocidad suficiente para que el radiador que va integrado en el circuito de retorno de combustible pueda enfriar el combustible, y también sobre todo si vivimos en una zona con clima muy caluroso. Así que uno de los principales problemas de trabajar siempre con el sistema de alimentación de combustible en reserva es que estamos empeorando la lubricación y la refrigeración del sistema de alimentación de combustible. Otro problema que nos vamos a encontrar a la larga, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, es que cuando trabajamos con el depósito de combustible en reserva y estamos haciendo que este combustible trabaje a mayor temperatura de la que debiera, se genera mayor condensación dentro del depósito de combustible, con lo que se van a formar gotas de agua. Estas pequeñas gotas de agua, en principio, a corto plazo no va a haber mayor inconveniente. En todos los depósitos, en mayor o menor medida, se forman pequeñas gotas de condensación de agua, pero de mal acostumbrarnos
acostumbrarnos a conducir nuestro vehículo de forma habitual con el depósito en reserva, estas pequeñas gotas de agua se van a terminar convirtiendo en grandes gotas de agua. El agua va a corroer todo el sistema de alimentación de combustible y además va a llegar el punto en que nuestro vehículo empiece a tironear y da fallo en el sistema de inyección de combustible. Así que uno de los problemas que viene dado por el exceso de temperatura del propio combustible es la condensación del agua. Derivado también de trabajar con un combustible a alta temperatura, sobre todo en las mecánicas diésel, y que este tenga altas concentraciones de condensación, viene ligado directamente la proliferación de microorganismos como son las bacterias, los hongos y el moho. Estos microorganismos crecen principalmente en atmósferas en donde hay alta concentración de humedad y alta temperatura, y el problema que puede generar en el sistema de alimentación de combustible es por un lado su obstrucción y por otro lado su corrosión. Además, en los biocombustibles es todavía en donde más se genera este tipo de microorganismos, y recordar que desde hace algunos años todo el combustible diésel que nosotros utilizamos viene mezclado con biodiesel. Esto podemos verlo en los surtidores de las gasolineras. Si encontráis una pegatina que indica B7, eso quiere decir que contiene un 7% de biodiesel, y en otras vais a encontrar que pone B10, en ese caso contiene un 10% de biodiesel. Y si bien estas pequeñas concentraciones de biodiesel mezclado con el diésel normal ayuda a reducir emisiones contaminantes, pues es precisamente en este biodiesel donde mayor proliferación de microorganismos se produce comparado con el diésel normal. Sobre todo en atmósferas donde hay una alta temperatura y una alta concentración de humedad, como suele producirse dentro de los depósitos que contienen muy poquita cantidad de combustible. Y por último, y no por ello menos importante, uno de los problemas derivados de habituarnos, o mejor dicho, malacostumbrarnos a utilizar nuestro vehículo siempre en reserva, es el sistema de filtrado de partículas del tubo de escape, lo que es conocido como el filtro de partículas, GPF para los gasolinas y DPF para los diésel. El filtro de partículas es un dispositivo que va alojado en el tramo del tubo de escape. Los vehículos diésel lo llevan aquí en Europa desde el año 2005-2006 aproximadamente. Los vehículos gasolina empezaron a equiparlo en torno al año 2019-2020, y es un dispositivo que lo que hace es ir neutralizando micropartículas derivadas de la quema de combustible para reducir emisiones contaminantes. La centralita de nuestros vehículos va midiendo constantemente la saturación de este filtro de partículas, saturación que se produce de ir neutralizando distintas partículas derivadas de la quema de combustible, y cuando detecta que son relativamente elevadas, lo que hace es una regeneración del filtro de partículas para limpiarlo. Esta regeneración del filtro de partículas consiste en que la centralita eleva las revoluciones del motor para así aumentar la temperatura de los gases de escape y que estos gases más calientes quemen esas pequeñas partículas que están atrapadas en el filtro de partículas. El problema radica en que, como cuando eleva las revoluciones del motor aumenta el consumo de combustible, la centralita, si detecta que vamos en reserva, lo que hace es posponer la regeneración del filtro de partículas. La va a ir posponiendo hasta que detecte que hay combustible suficiente para realizar la regeneración de forma segura y que no te deje tirado en medio de la carretera. Pues si vamos siempre conduciendo nuestro vehículo en reserva, la centralita va a seguir posponiendo la regeneración, y llegará un momento en que el filtro de partículas alcance tal saturación que, aunque pueda llegar a realizar una regeneración, va a ser imposible limpiar el filtro de partículas. Lo más probable es que nuestro vehículo detecte que el filtro de partículas sea saturado y el vehículo entre en modo protección, lo que se conoce también como Limp Mode. Así que de todos estos problemas derivados de malacostumbrarnos a utilizar nuestro vehículo de forma habitual en reserva, la recomendación es clara: intentar siempre que el vehículo no llegue siquiera a entrar en reserva. Sé que estamos pasando por una situación en la que los precios de los combustibles están disparados, no todo el mundo se puede permitir el lujo de ir siempre con el depósito lleno, pero desde aquí os puedo dar un pequeño tip, un pequeño truco que creo que os puede servir.
Y es que si de forma habitual vosotros, por ejemplo, todas las semanas tenéis costumbre de llenar unos 20 o 30 euros de depósito de combustible y veis que eso aproximadamente os llena pues un cuartico, un poco más de depósito, un par de líneas de lo que os marque la capacidad del depósito de combustible, pues un pequeño truco es que hagáis un pequeño esfuerzo, llenéis el depósito de combustible a tope y cuando veáis que ha bajado esa línea o dos líneas de combustible que vosotros estabais acostumbrados a llenar desde la reserva, pues que las llenéis cuando veáis que habéis consumido esa cantidad para que nuevamente el depósito se encuentre prácticamente lleno. Al fin y al cabo, la cantidad de combustible que vais a gastar semanalmente va a ser la misma. Lo único que tenéis que tener como una barrera psicológica, por así decirlo, pues en vez de esperar a estar ya en reserva con el pilotico encendido, pues vosotros adelantáis el rellenado de combustible cuando el depósito esté en torno a la mitad. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.